En el número 12, El Conde de Montecristo, escrito por Alejandro Dumas en 1844, en Francia, recomendado por 14 de las 20 listas analizadas. En esta obra, Dumas nos introduce en la fascinante historia de un joven traicionado y encarcelado injustamente, que consigue escapar con el único objetivo de vengarse de aquellos que lo traicionaron. Una historia que te mantiene en vilo en cada momento, con multitud de referencias a obras clásicas, como La Odisea de Homero, Las Mil y una Noches o Sinbad el Marino. Un exhaustivo y enriquecedor viaje a través del honor, la traición, la venganza y el perdón. Historia basada en una historia real relatada por el periodista Jacques Peuchet, sobre un zapatero inglés que sufrió la traición de 4 amigos, llevándolo a un encarcelamiento injusto. Una novela que da inicio el 28 de febrero de 1815, para finalizar el 5 de octubre de 1832, 23 años y medio, 8.620 días que comienzan con el complot de una traición. Le sigue una injusticia y la historia de una venganza que desemboca en arrepentimiento, por la magnitud que alcanza la venganza, arrastrando a culpables e inocentes, y termina como empezó, en una historia de amor. La magia literaria de Dumas nos regala con esta obra una sublime novela que bien merece encontrarse entre los libros de obligada lectura. Primera parte. El castillo de If, que transcurre de 1815 a 1829. El 28 de febrero de 1815 llega al puerto de Marsella el faraón, proveniente de Esmirna, Trieste y Nápoles. Mientras la masa de gente se arremolina en la plataforma del castillo de San Juan, el naviero Pierre Morel se adelanta para recibir noticias del viaje. Un joven, Edmundo Dantes, con tan solo 19 años, segundo de a bordo, le informa que ha tenido que tomar el mando por la muerte del capitán Leclerc, a causa de unas fiebres que padeció durante 3 días. Tranquiliza al naviero informando que la mercancía se encuentra en perfecto estado, y también le informa de una parada que tuvo que hacer en la isla de Elba, por encargo del difunto capitán, donde tenía que llevar una carta al mariscal Bertrand, y donde tuvo oportunidad de hablar con el mismísimo emperador Napoleón, ogro de Córcega para algunos y el usurpador para otros. Con el relato alegró al naviero, refiriéndole que el emperador recordaba el nombre de Morel por haber luchado junto al tío de Pierre, Policarpio Morel. Tras las nuevas, el naviero Edmundo corrió a la alameda de Meillan para saludar a su padre, Luis Dantes, a quien le da todo el dinero que llevaba para saldar las deudas con el vecino de abajo, Caderousse, sastre de profesión y que sube a saludar a Edmundo al escucharlo llegar. La siguiente visita de Edmundo era para su prometida catalana, la bella Mercedes. Mientras tanto, el encargado del faraón, Danglars, envidioso por el éxito de Dantes, expresa primero sus sospechas a Morel, quien no le hace caso, y habla después con Caderousse sobre la posibilidad de truncar el próspero futuro de Edmundo. En el barrio catalán, Edmundo encuentra a Mercedes, junto a su primo Fernando, catalán también. Este, muerto de amor por Mercedes, intenta cortejarla sin éxito, ya que Mercedes solo tiene ojos y corazón para Edmundo. Danglars, inspirado por la parada que Dantes hizo en la isla de Elba, aprovecha este desamor para incitar a Fernando a entregar una denuncia contra Dantes, acusándolo de bonapartista, algo que supone una alta traición en estos tiempos de Luis XVIII. Mientras escriben la denuncia, con la mano izquierda para desfigurar la letra, en una taberna, Edmundo pasa con Mercedes y los ve a los tres, Danglars, Caderousse y Fernando, con el papel y la pluma en la mesa. Sin sospechar la traición que se estaba fraguando, los invita al banquete de boda, que será el próximo día en ese mismo lugar. Caderousse
totalmente ebrio, se niega a que se lleve a cabo el plan. Danglars arruga y tira la carta riendo y diciendo que solo era una broma, mientras Fernando, despechado de desamor, coge el papel de la denuncia y lo envía. Durante el banquete de la boda y previo al casamiento llegan 4 gendarmes que detienen al sorprendido Edmundo para llevarlo ante la justicia, que en Marsella se encontraba en esos momentos en manos de Gerard Villefort, sustituto del procurador del rey. Villefort fue interrumpido casualmente también su banquete de boda, por la boda prevista con la hija del marqués de Saint-Méran, hombre influyente en la Francia de Luis XVIII, por lo que la boda con su hija Renata podía suponer un considerable ascenso en su carrera, a la vez que alejaba de él todas las sospechas bonapartistas de su persona, consecuencia de la inclinación política de su padre, Northier Villefort. En el interrogatorio a Edmundo, Villefort está determinado a dejarlo en libertad, por no existir pruebas que le demuestren una voluntad de traición a la corona. Sin embargo, cuando Edmundo le habla de una carta que le dieron en la isla de Elba para llevar a París, a la calle Coq-Héron, para entregar a Northier, la actitud de Villefort cambia radicalmente. Más aún cuando lee la carta y descubre que su contenido, anunciando el regreso del usurpador, supondría la incriminación de su padre y con ello la ruina de su propia carrera profesional. Quema la carta y promete a Edmundo que mientras no diga nada de la carta su causa será leve y quedará pronto en libertad. Sin embargo, su informe es muy en contrario de lo que promete y manda encarcelar a Edmundo en el castillo de If, mientras él mismo parte hacia París para dirigirse directamente al rey para advertir de los planes de Napoleón. Los acontecimientos frustran las bodas previstas. Ya en la isla de If, Edmundo, desesperado y ajeno a lo que ocurría, insistía en hablar con el gobernador de la cárcel para explicarle el error cometido, y como no lo consigue, se enfrenta con el carcelero hasta el punto de intentar agredirlo, lo que lo lleva directamente a una celda aislada donde no tiene contacto con ningún otro preso. Villefort, en París, consigue advertir al rey y encubrir a su padre. Antes de su partida hacia Marsella, recibe la visita de su padre y le advierte que está en peligro, ya que buscan a un hombre con sus características, al que hacen culpable de la muerte del general Quesnel, que se había infiltrado en el club bonapartista de la calle Santiago 53, del que Northier era vicepresidente. Gracias a esta advertencia, Northier cambió su atuendo y su aspecto, con lo que no fue detenido. Lo que no se frustra es la vuelta de Napoleón. Morrel intentó todo lo posible por lograr la vuelta de Edmundo. También Mercedes fue a ver a Villefort sin éxito. La vuelta de Napoleón estaba bien planeada y en menos de un mes estaba de nuevo en el poder, lo que no quitó de su puesto a Villefort gracias a la influencia de su padre. Una vez cambiado el régimen político, Morrel entendió que lo que había motivado el encarcelamiento de Edmundo ahora era motivo de honores, por lo que escribió una carta, por recomendación de Villefort, suplicando la libertad de Edmundo y engrandeciendo su fidelidad y contribución a la causa del emperador. Villefort, hombre precavido, decidió mantener en suspenso su boda con la hija del marqués de Saint-Méran, ya que, si el gobierno de Napoleón se afianzaba, no le sería de provecho estar casado con ella, pero sin romper del todo el compromiso, ya que en caso de volver Luis XVIII sí que sería beneficioso. Con la misma intención, guardó la carta escrita por Morrel, por si le resultaba de utilidad en un futuro. Pasados los 100 días de gobierno de Napoleón y con la segunda restauración de Luis XVIII, Villefort se casó con Renata y consiguió un puesto de procurador del rey en Tolosa. Danglars se marchó a España gracias a una recomendación de Morrel. Fernando tuvo que marchar a la guerra y Luis Dantes, desesperado por no tener noticias de su hijo,
se dejó morir, dejando de comer. Mientras tanto, en el castillo de If, Dantes seguía recluido en su calabozo, como peligroso agente bonapartista. Comenzó suplicando y pidiendo, después pasó a rezar implorando a Dios, después a blasfemar contra el mismo al que antes le rezaba, para finalmente dejarse morir sin comer, como años atrás había hecho su padre, sin saberlo él. 8 días llevaba ya sin comer cuando comenzó a escuchar algo a través de los muros, un ruido que le hacía pensar que era otro preso intentando escapar, lo que le dio un nuevo aliciente. Comenzó a rascar la pared, tras la cama, para ayudar a aquel que creía que iba en su búsqueda. Finalmente fue el otro preso quien llegó a su celda. Se trataba de un abate, el abate Faria, encarcelado desde 1811. Este hombre resultó ser un erudito, alguien que durante años sirvió de instructor a Edmundo, enseñándole idiomas, filosofía, ciencias y todo tipo de conocimientos. Pero el abate Faria tenía un problema de salud, había sufrido ya un ataque de apoplejía y sufrió otro del que Edmundo pudo salvarlo, pero quedando hemipléjico, y convencido de su muerte, cuando le llegara el tercer ataque, desechó la idea de fugarse. Viendo a Edmundo como el hijo que nunca había tenido, decidió confiarle el secreto de un tesoro en la isla de Montecristo. Un tesoro escondido a finales del siglo XV por el cardenal Espada. Un tesoro capaz de hacer rico incluso a un príncipe. Un tesoro que no sería posible gastar ni en 8 vidas que se tuviera. Un tesoro por el que le habían tachado de loco durante todos los años de su cautiverio. Cuando el abate finalmente murió, comprobaron que estuviera realmente muerto, incluso quemándole la planta de los pies, y es que el único modo de salir de aquella cárcel era muerto. Y eso dio la idea de fuga a Edmundo, haciéndose pasar por el difunto en su mortaja y siendo lanzado al mar, que era el real cementerio del castillo. Una vez en el mar, Edmundo llegó nadando hasta la isla de Tibulén, donde desfallecido quedó dormido sobre las rocas, de la misma manera que Ulises en la Odisea de Homero se durmiera en Esqueria al naufragar viniendo del cautiverio al que estuvo sometido por Calipso. Y del mismo modo que Ulises desnudo pidió ayuda y ropa a Nausicaa, Edmundo pidió ayuda a un barco contrabandista, la joven Amelia, que por allí pasaba. Ayuda que le dieron por iniciativa del corso Jacobo. Fue en ese barco donde le informaron que era el 28 de febrero de 1829. Había estado 14 años encerrado y ahora tenía ya 33 años. Tan deslumbrados quedaron en la joven Amelia por las habilidades marinas de Edmundo, que ni las sospechas de que se tratara de un preso huido de If disuadieron a Jacobo de incorporarlo a su tripulación. Segunda parte, Sinbad el marino, que transcurre desde el 28 de febrero de 1829 al 21 de febrero de 1838. Aprovechando una misión en la isla de Montecristo, se adentró en la isla con el pretexto de cazar cabras, y mientras sus compañeros la cocinaban a las orillas, del mismo modo que los hombres de Ulises se quedaron comiendo en las orillas de la isla de Circe, Edmundo fingió un accidente entre los montes para quedarse allí solo en la isla varios días y poder explorar las grutas en busca del tesoro que el abate Faria le prometió. 6 días estuvo en aquella isla entre Córcega e Italia, explorando cada rincón, hasta encontrar el prometido tesoro en un cofre dividido en 3 compartimentos, uno lleno de escudos, otro lleno de barras de oro y el tercero repleto de diamantes, perlas y rubíes. Cogió lo que le cupo en los bolsillos y volvió a esconderlo para volver más adelante. Cuando la joven Amelia volvió por él
Partió con ellos y pudo afeitarse y cortarse el pelo, comprobando que su aspecto en nada se parecía a aquel Edmundo Dantes que fue embarcado hacia la isla de If 14 años atrás. Con el pretexto de haber cobrado una cuantiosa herencia, justificó el no seguir al servicio de la joven Amelia, al mismo tiempo que gratificó el favor que Jacobo le había otorgado pidiéndole el favor de acudir a Marsella para traer información de ciertas personas, por lo que supo que Mercedes había desaparecido y su padre fallecido. Después se dirigió a Génova, donde adquirió un navío sin tripulación, con el que fue a la isla de Montecristo y recogió el tesoro. Su siguiente parada fue Marsella, con un mismo corazón encerrado en un nuevo cuerpo, recorriendo los lugares de su juventud, reconociendo los lugares y personas de su pasado, pero sin ser conocido. Nuevamente nos hace pensar en aquel Ulises de la Odisea que al llegar a Ítaca se instala en la casa de su antiguo porquero, sin ser reconocido para conocer toda la verdad. En la Alameda de Mellán puede visitar la casa de su difunto padre, donde ahora viven unos jóvenes recién casados, y se entera que el sastre ya no vive allí, por haber dejado su oficio, y haber adquirido una posada a las afueras. La posada debe llegar a Becaure. Bajo una identidad de abate, el abate Busoni, y con el pretexto de satisfacer las últimas voluntades de un condenado, Edmundo Dantes, se presenta en la posada para recabar información. Allí se encuentra el ya conocido Gaspar Caderús y su enferma esposa Magdeleine, más conocida por el nombre de su lugar de nacimiento, Carconte. Como servicio solo tienen a una muchacha llamada Antoñita y un mozo, Picot. El abate Busoni muestra un diamante a Caderús, que porta con la misión de entregarlo a sus amigos antes del encierro. Con la ambición de quedarse el diamante para él solo, Caderús le narra al abate toda la traición para mostrarle que aquellos pretendidos amigos en realidad eran enemigos, siendo él el único amigo, con la única falta de no haber salido en su defensa cuando lo detuvieron, pero aquello lo hizo por el miedo que le infundió Danglars al ser tachado de bonapartista. Por aquella falta cometida, Caderús se había acostumbrado a aceptar todas las desavenencias que vinieran con la frase «Dios quiere que así sea». Después puso al abate al día de lo que había acontecido con aquellas personas del entorno de Edmundo. Había escuchado a su padre sufrir durante un año, recluido en la casa y sin atender a los cuidados de Mercedes y el señor Morrel. El señor Morrel estaba casado y tenía 2 hijos, uno de ellos teniente y la otra vivía en su casa. A pesar de ser buenos y honrados, la fortuna no le había sonreído, perdiendo varios buques y actualmente rozando la ruina. Respecto a los enemigos de Edmundo, Danglars entró al servicio de un banquero español por recomendación del señor Morrel, que desconocía su traición. Allí comenzó a hacer fortuna y se casó con la hija de su primero, quedando pronto viudo. Se casó entonces con la hija del canciller del rey, Monsieur Servier, viuda a su vez del barón de Nargón, con la que tenía una hija, Eugénie. Ahora era millonario, con el título de barón de Danglars, y viviendo en un gran palacio de París en la calle Montblanc. Fernando había conseguido al fin casarse con Mercedes, 18 meses después de ser encarcelado Edmundo y creyéndolo muerto, habían tenido un hijo, Alberto. Profesionalmente había llegado a coronel y conseguido la Legión de Honor y el título de conde de Morcerf. Y todo por coincidencias del destino al haberse tenido que alistar en el periodo de gobierno de Napoleón y encontrarse de centinela un día de la batalla de Ligny, en el que el general realista le pidió que dejara su puesto para acompañarlo, con tal fortuna de que el gobierno de Napoleón cayó y se reinstauró el de Luis XVIII, lo que le valió la protección de ese general, al que acompañó. También había hecho una gran fortuna al marcharse de voluntario en la guerra de Grecia, donde estuvo de general instructor de Ali Bajá, volviendo de este servicio tremendamente rico. Ahora vivía en París,
en la calle Helder número 27, junto a su esposa y su hijo, el vizconde de Morcerf, y de Villefort no pudo decirle nada por no conocerlo entonces ni tampoco ahora. La siguiente parada de Edmundo fue bajo una identidad inglesa, como comisionista de la casa Thomson y French, en la casa del alcalde de Marsella, para comprarle los créditos que tenía pendiente con Morel. Este, a su vez, le informó de que el que más créditos tenía pendiente era el inspector de cárceles Bobille, donde también se personó, y se los compró. Aprovechó esta segunda visita para mirar los libros de entrada y salida y encontrar el suyo propio, descubriendo con ello lo que Villefort había notado en él. Incluso pudo apropiarse de su expediente sin que el inspector se diera cuenta. Fue después a casa de Morel, donde se encontraban, además del propio Pierre Morel, Manuel Raymond, enamorado de la hija de Morel, en contra de los deseos de su familia, ya que no tenía dote ninguna, su fiel contable Cocle, su hija Julia y su esposa. Informó al señor Morel que como comisionista de la casa Thomson y French había adquirido los créditos a punto de vencer. Estando allí llegó Penelón, miembro de su tripulación, del Faraón, para informar que el barco se había hundido, perdiéndose toda la mercancía. Ante tan malas noticias, Edmundo dio un aplazamiento de 3 meses a los pagarés, y al salir de la casa le dijo al oído a Julia que atendiera a una carta de Sinbad el marino si llegara. Pasados los 3 meses, sin haber podido reunir el dinero de los pagarés, con su hijo en la casa y con Pierre a punto de suicidarse, llegó la carta de Sinbad el marino, dirigida a Julia, indicándole que se dirigiera a una dirección. Allí encontró una bolsa con los pagarés finiquitados y un diamante con el mensaje de dote de Julia. Cuando entregó la bolsa a su padre, éste supo que la bolsa le había pertenecido. Era aquella que había entregado en casa del padre de Dantes para pagar las deudas de éste y el entierro, mientras Edmundo permanecía encarcelado. Acto seguido, entró Manuel en la casa gritando: «¡El faraón!», que creían hundido, venía entrando en el puerto. Se trataba en efecto de un carguero con las mismas características del faraón, bajo el mando del capitán Gaumar, capitán del faraón, y su maese Peleón, cargado de mercancía. Pierre Morel miraba al cielo para intentar agradecer a aquel que le había traído ese milagro. Ante tanta alegría, nadie reparó en un hombre de largas barbas negras que subió a un bote conducido por un tal Jacobo que lo llevó a un rico yate. Desde allí dijo: «He querido ocupar el puesto de la providencia para recompensar a los buenos. Ahora cédame el suyo, el dios de las venganzas, para castigar a los malvados». Pasaron 9 años en los que Edmundo estuvo recorriendo el mundo, en busca de los más escondidos secretos y miserias de cada uno de sus 3 enemigos, y fue a inicios de 1938 cuando 2 amigos, el vizconde de Morcerf y el barón Franz de Espinay, se encontraban en Italia, donde habían ido a pasar el carnaval de Roma. El barón fue a la isla de Montecristo a cazar cabras salvajes, donde al más puro estilo 1001 noches conoció un enigmático personaje que se hizo llamar Sinbad el marino, que le entregó sustancias que le trastornaron la voluntad, como aquellas que Circe dio a los hombres de Ulises en la Odisea. Ya en Roma, ambos amigos se encontraron bajo los favores de un exótico millonario que parecía tener el más alto poder. Se trataba del conde de Montecristo. Les consiguió los mejores balcones, los mejores carruajes, e incluso salvó a Alberto, el vizconde de Morcerf, de un peligroso corso que lo había raptado, Luigi Vampa. Con todos esos favores, Alberto se comprometió a atenderlo de igual modo si fuera a París, y fijaron la fecha del encuentro en París 3 meses después. Franz advirtió a Alberto de lo inquietante que le resultaba al conde de Montecristo.
aunque realmente no tenía nada objetivo que recriminarle. El conde de Montecristo tenía a su servicio una esclava griega, Heide, un esclavo negro con la lengua cortada, Alí, y Bertuccio, su mayordomo. Tercera parte. Extrañas coincidencias. Del 21 de mayo al 25 de mayo de 1838. El 21 de mayo, llegado el día de la cita, el conde de Montecristo llegó puntual a casa del conde de Morcerf. Allí estaba esperándolo el vizconde, junto a personajes de la alta sociedad parisina, a quienes quería presentar al conde. Lucien de Bray, secretario del ministro de Interior, Beauchamp, principal editor de un famoso periódico parisino, el barón Raoul Chateau-Renaud y Maximiliano Morrel, invitado por el barón, ya que Maximiliano le había salvado la vida. El conde de Montecristo deja a todos asombrados por sus riquezas, sabiduría, modo de comportarse y exposición de drogas. Le proponen lugares donde poder alojarse, pero el conde le sorprende indicándole que ya su mayordomo se ha adelantado a su viaje, comprando una casa en el número 30 de los Campos Elíseos. También rechaza el carruaje de Alberto, por tener el suyo propio. Antes de marcharse de la casa de Morcerf, es recibido por el conde Fernando y su esposa Mercedes. Esta última queda muy aturdida por el encuentro, con una turbación que a duras penas consigue disimular ante su hijo. Ya instalado en su casa de los Campos Elíseos, el conde adquiere una casa de campo en la calle Fontaine 28, en Auteuil, casa que va a visitar al día siguiente junto a su mayordomo Bertuccio. La intención de esta compra era arrancar de Bertuccio la confesión de su historia, a sabiendas de que tenía relación con sus intereses de venganza. De ese modo, Bertuccio, ante la turbación que le produce pisar de nuevo aquella casa, le cuenta algo que ocurrió más de 20 años atrás. Tenía Bertuccio un hermano militar que fue asesinado. Ante tal acto, Bertuccio acudió al procurador del rey en Tolosa pidiéndole justicia, Gerard Villefort. Como éste se la negó, le juró venganza. Esta casa de Auteuil pertenecía al suegro del procurador. Aprovechando el poco uso que hacía de ella, Villefort acudía a encontrarse con su amante, Herminie Narbonne, que estaba embarazada. El día que pudo cumplir su venganza, creyendo haber matado a Villefort, desenterró un pequeño cofre que había enterrado bajo un árbol Villefort. En el cofre había un niño recién nacido, con el cordón reliado al cuello. Niño que Bertuccio pudo reanimar y crió junto a su cuñada, poniéndole de nombre Benedetto. Pero este niño resultó ser un desalmado, que terminó robando a la que actuaba como madre. Incluso fue el causante de su muerte. Desde la muerte de su cuñada, ya no sabía nada más de este niño. También le contó el motivo por el que fue encarcelado, que estaba relacionado con otros conocidos de Dantes, y era el matrimonio Caderousse. Le contó cómo vio llegar al marido con un joyero al que le vendieron un diamante que un abate les había dado. Después de venderle ese diamante, Gaspar mató al joyero para robarle el diamante que ya le había pagado, y mató también a su esposa. Bertuccio, por ser hallado en la posada, fue acusado de los asesinatos, por lo que tuvo que estar encarcelado hasta que un tiempo después apareció el abate que les había dado el diamante a los Caderousse, confirmando la historia de Bertuccio. Este abate fue quien envió a Bertuccio al conde de Montecristo con una carta de recomendación para que lo tomara a su servicio. En París, coge el conde de Montecristo otro sirviente, Mario Bautista, que se convierte en su otro hombre de confianza. El 22 de mayo, tras su visita a Danglars y desafiando su ego de banquero, consigue el conde un crédito ilimitado, con el que llevará a la ruina al banquero. Consigue también deslumbrar a la baronesa.
El 24 de mayo visita a Villefort. A su tercer enemigo llega de un modo indirecto, salvando la vida de su segunda esposa y el hijo común de ambos, con quien se casó al quedar viudo de René. Esta acción obliga al marqués a realizarle una visita de agradecimiento, en la que Montecristo aprovecha para presentarle las dudas que tenía sobre su oficio y la justicia francesa. Cuando devuelve la visita le habla a Eloise, segunda esposa de Villefort, de las propiedades de un producto tal que con una mínima cantidad puede curar y en grandes cantidades quitar la vida, algo que interesa mucho a la marquesa. También aprovecha la estancia en París para visitar a la familia Morel, ambos hijos y el marido de Julie, que ahora viven en París con Penelón como jardinero. Montecristo no puede evitar conmocionarse cuando le dicen que Pierre Morel, antes de morir, aseguró que aquel milagro ocurrido en 1829 fue realmente obra de Edmundo Dantès. Maximilien, enamorado de la hija del primer matrimonio de Villefort, compra el huerto trasero de la casa de los padres de esta, para poderla ver sin ninguna traba, mientras que ella, comprometida con Franz d'Espinay, no sabe cómo acabará su destino en una vida que tiene consagrada al cuidado de un anciano abuelo apopléjico, mientras es rechazada por una madrastra que no quiere repartir la fortuna de su hijo con su hijastra. Termina esta tercera parte en la ópera, donde el conde acude con su bella esclava Haydée, quien, a pesar de ser libre por estar en un país donde no existe la esclavitud, prefiere seguir con su señor, afirmando que no quiere amar a nadie más que no sea él. De nuevo en la ópera, Montecristo sigue asombrando a todos, entre ellos al amante de la señora Danglars, Luciano de Bray. Cuarta parte. El mayor Cavalcanti, del 29 de mayo al 29 de agosto de 1838. Unos días después, el martes 29, Montecristo recibe la visita de Alberto, junto a Luciano, donde se entera que la señora Danglars es aficionada a jugar a la bolsa y que Alberto no consigue sentir la atracción hacia su prometida Eugénie Danglars por encontrarla escasamente femenina. Promete ayudarlo en la ruptura de ese compromiso en la próxima comida que dará en su casa de Auteuil, el próximo sábado 2 de junio. Ese mismo martes llegó a casa de Montecristo un pintoresco caballero que, bajo recomendación del abate Busoni, acudía a reconocer un supuesto hijo que le habían arrebatado en la infancia, por supuesto a cambio de fabulosas sumas. Se trataba del marqués Bartolomé Cavalcanti. Aquel hijo que tenía que reconocer pasaba a llamarse Andrés de Cavalcanti, aunque en realidad era Benedetto. Aquel hijo bastardo que el señor Villefort tuvo con Herminie, en aquellos momentos señora de Nargón y ahora de Danglars, y al que intentó enterrar vivo. Por supuesto, esta nueva identidad de Benedetto la adquiría a cambio de una considerable suma de dinero, y había llegado por la recomendación de Lord Wilmore, quien en ocasiones se hacía llamar Sinbad el marino. El viejo y apopléjico Noirtier Villefort supo del disgusto de su nieta por casarse con Franz d'Espinay, y mandó llamar un notario con el que se hizo entender a pesar de su apoplejía, para cambiar el testamento y desheredar a su nieta en caso de que se produjera el matrimonio. Aun así, su hijo era testarudo y mantuvo la palabra de casamiento a pesar de la pérdida económica que aquel cambio de testamento le iba a suponer. Sábado 2 de junio, la cena en Auteuil. La casa había sido decorada y reconvertida según las indicaciones de Montecristo. De este modo la casa parecía enteramente otra, salvo en la habitación principal, donde había nacido aquel bastardo, lo que le daba un aspecto más lúgubre, pareciendo vivirse allí los fantasmas del pasado. Los invitados a la cena fueron el señor y la señora Danglars, los señores de Villefort, Maximiliano Morel, Luciano Dubray,
Chateau Renaud y el mayor Cavalcanti con su hijo Andrés. La impresión de Gerard Villefort y Herminia Danglars al verse de nuevo en aquella casa solo es comparable con la de Bertuccio al ver a aquella mujer que en otros tiempos paseaba embarazada por esos jardines, al señor Villefort al que creía haber dado muerte y a aquel chico de cabello rubio que tantos tormentos le había causado a él y su cuñada Asunta. La cena se desarrolló envuelta en un halo de misterio y ensoñaciones, durante las cuales Montecristo no probó bocado de los exquisitos manjares que se sirvieron. Tras la cena se realizó un tour por la casa, durante el cual se pasó por el tétrico dormitorio y terminó con la confesión de Montecristo de haber encontrado un cofre con un recién nacido enterrado en el jardín. Saliendo de la cena, Andrés Cavalcanti fue sorprendido por un antiguo compañero de celda, alguien ya conocido por los lectores, pues se trataba del viejo Caderousse, que había conseguido fugarse de la cárcel de Toulouse, ayudado, al igual que Benedetto, por Lord Wilmore. Ahora que había descubierto la suerte que había corrido Benedetto, venía a chantajearle, para que compartiera su suerte con un antiguo amigo. Para Danglars, el día tampoco había sido mucho más dichoso, y es que se había enterado de que su esposa le había hecho perder 700.000 francos. Por supuesto, para desconocimiento de Danglars, el genio de Edmundo Dantès también había influido en algo en esta pérdida. Cuando acude a recriminárselos a su esposa, aprovechó para echar al amante de esta de la casa. Hacía la vista gorda con quien compartiera Herminia su intimidad. Eso mientras no le causara los perjuicios económicos que le estaba causando. Y en toda su ira por la pérdida económica llegó incluso a echarle en cara su pasada relación de infidelidad con Villefort, de la cual culpaba la muerte de su anterior marido. Esta discusión con su esposo fue el menor de los disgustos que tuvo Herminia en este día. Poco después se dirigió a la oficina de Villefort, donde fue citada por este. No habían vuelto a verse a solas desde aquel fatídico día. La cita fue para contarle que tras 9 meses de recuperación de las puñaladas que le dieron al enterrar al niño, volvió a Auteuil. Intentó desenterrar el cofre, pero allí no había nada. Investigando supo que su malhechor lo había reanimado y llevado al hospicio, cercano de donde lo recogió al día siguiente. Por tanto, si Montecristo aseguraba haber desenterrado un cofre de aquel jardín, es porque realmente sabía el secreto de ambos ex-amantes. Villefort inició las investigaciones sobre Montecristo. Tras muchas pesquisas, la información que le llegó fueron del abate Busoni y de Lord Wilmore, con lo que fueron en consonancia con los intereses de Montecristo. El único nuevo dato que sacó fue el de que el título de conde lo obtuvo por la isla de ese mismo nombre, siendo su nombre original señor Zacón, hijo de un naviero de Malta. Una semana después, el 9 de junio, dieron un baile en casa de los condes de Morcerf. Toda la alta sociedad fue invitada a ese baile, y todos acudieron a la cita, excepto Gerard Villefort, que se encontraba demasiado abstraído en sus preocupaciones como para ir a un baile. Allí, al igual que en Auteuil, Montecristo seguía sin comer nada, algo que mantuvo a pesar de la insistencia de Mercedes. La señora Villefort y su hijastra tuvieron que marcharse de un modo precipitado, porque había llegado la marquesa de Saint-Méran, con la triste noticia de una muerte súbita del marqués durante el viaje que hacían hacia la casa de su yerno, donde verían casarse a su nieta y única heredera. La señora de Saint-Méran también estaba misteriosamente enferma, temiendo por su vida, lo que le hizo en insistir en que se celebrara la boda inmediatamente. En el mismo momento en el que se iba a firmar el contrato y Valentina tenía previsto escapar con Maximiliano para no tener que casarse, la marquesa murió, con una espantosa muerte que el médico sospechó de causa no natural, por envenenamiento, algo que comunicó a Gerard
y por súplica de éste decidió mantener en silencio. A pesar de la muerte de la marquesa, Gerard Villefort decidió cumplir su última voluntad y fijó la firma del contrato de matrimonio en la misma noche del entierro de la marquesa. Quien salvó esta vez la temida unión a Valentina fue su abuelo, ya que en el mismo momento de la firma mandó llamar a Frank d'Espinay, mostrándole las actas del club bonapartista, a cuya salida fue asesinado su padre. Tras esta nueva información, Franz canceló el compromiso. Ese no fue el único compromiso que se rompió, ya que a Danglars le llegó cierta información de Grecia, de Janina, donde Fernando de Morcerf se había enriquecido, poniendo en entredicho el honor de éste. Así que intenta posponer el compromiso que tuviera de su hija con el hijo de Fernando, pasando a comprometerla con Andrés Cavalcanti. Alberto de Morcerf reta a duelo a su amigo Beauchamp por lo publicado acerca de un general francés llamado Fernando en su periódico, pero Beauchamp le pide 3 semanas para aclarar la situación. Están ya a 29 de agosto, por lo que el aplazamiento se produce hasta el 21 de septiembre. Noirtier tiene planes de irse a vivir con Valentina y Maximiliano. Revierte aquel testamento en el que desheredaba a Valentina y manda a llamar a su enamorado. Por el acaloramiento del camino, su fiel sirviente, Barrois, toma un vaso de la limonada del señor Noirtier, con la mala fortuna de morir del mismo modo que lo había hecho la señora Saint-Méran, lo que hizo caer las sospechas de envenenamiento sobre Valentina, que era la más beneficiada económicamente en las muertes, ya que Barrois había muerto tras tomar una limonada destinada a Noirtier, por lo que el envenenamiento lo tomaron como destinado a este. Quinta parte. La mano de Dios, del 29 de agosto al 5 de octubre de 1838. Caderousse sube el precio del chantaje a Benedetto, y este termina dándole los datos de su benefactor, esperando que acuda a su casa a robarle, consiguiendo que con ello Montecristo lo mate. Pero como Montecristo no lo mata, es él mismo el que le espera a la salida clavándole un puñal que acaba con su vida. Las noticias que trajo Beauchamp el 21 de septiembre fueron que efectivamente Fernando Mondego, ahora conocido como conde de Morcerf, había traicionado a su señor Ali Bajá en Grecia, algo que el mismo Fernando intentó desmentir en el Congreso, no siendo posible porque la hija del traicionado declaró: esa hija había sido vendida como esclava y ahora era la esclava de Montecristo, Haydée. Ante el desarrollo de los acontecimientos, Fernando sospecha que el enemigo de su padre ha sido Danglars, aunque pronto llega a la conclusión de que el verdadero culpable es el conde de Montecristo, y se dirige a él en la ópera, ofendiéndolo, lo que les obliga a batirse en duelo al día siguiente. Lo que ocurre después de esto es conmovedor para todo aquel que ha seguido la historia del mundo dantes. Mercedes aparece en su casa, en los Campos Elíseos, llamándolo por su nombre, para decirle: Edmundo, no mates a mi hijo. Mercedes siempre supo que el conde de Montecristo era Edmundo Dantes. Lo supo incluso antes de verlo, con tan solo escuchar su voz. Edmundo tiene los documentos que demuestran cómo fue traicionado por Fernando y Danglars, y así se los muestra a Mercedes, para que conozca toda la verdad, ya que ella también ha sido engañada todos estos años. Ante las súplicas de Mercedes, Edmundo vuelve a sentir aquel corazón que creía muerto, tan solo estaba dormido, y comienza de nuevo a latir. Le promete que, ya que no puede eludir el duelo, se dejará matar para no matar a Alberto. Tras este encuentro, Edmundo maldice no haberse arrancado el corazón el día que decidió vengarse, ya que con su venganza estaba haciendo daño a aquellos a los que quería proteger. Sin embargo, no es necesario que muera nadie, ya que Mercedes le cuenta todo a su hijo, y Alberto se presenta al duelo desarmado pidiendo públicamente disculpas al conde de Montecristo, y admite que no solo tenía razón en las acusaciones que hizo del mal proceder de su padre en Grecia, sino que tenía motivos para vengarse de él
por acontecimiento de 23 años atrás. Fernando, viendo a su hijo vivo tras el duelo y no recibiendo explicación de este, decide ir directamente a hablar con la otra parte del duelo y recibe una respuesta que lo deja hundido, porque el conde de Montecristo le contesta como Edmundo Dantes, demostrándole que está allí para vengarse. Madre e hijo deciden abandonar al traidor. Edmundo envía una carta a Alberto pidiendo que acepten un dinero que en 1815 traía a su regreso del viaje en el Faraón y que tenía destinado a entregar a su entonces novia Mercedes. Fernando llega a su casa cuando ambos están marchándose sin dirigirle ni una mirada. Acude a su habitación, donde se suicida con un disparo. Primera venganza, Fernando muerto. En la familia Villefort los acontecimientos de enfermedades misteriosas seguían su curso y le llegó el curso a Valentina. Maximilien, en su desesperación y con la profunda certeza de que su amada había sido envenenada, fue a pedir auxilio al conde de Montecristo, quien le pidió confianza y que se retirara. Unas horas después, 3 inquilinos, entre ellos el sacerdote Giacomo Busoni, arrendaba la casa colindante a la de los Villefort, donde se instalaba junto a otros 2 inquilinos. 3 días después, el 24 de septiembre, en la casa de los Danglars, se va a proceder al matrimonio de Eugenia con el príncipe Cavalcanti. Aunque la novia no estaba dispuesta, basta con la confesión que le hace su padre sobre que está arruinado y el único modo de salvarse de la ruina es el dinero que el matrimonio va a aportar a la familia para que la novia acceda. En el momento de la firma, acuden a detener al novio, y es que Villefort ha recibido un documento en el que se ve incriminado en la muerte de Calderús. Aunque no se produzca la boda, Eugenia continúa con el plan previo, que tenía de fugarse de casa destino a Bruselas con su más que amiga y profesora de piano, la señorita Armelilli. Para incremento del mal de Danglars, el conde de Montecristo le pide los 6 millones de su crédito, y no solo eso, sino que las pérdidas por sus negocios se siguen sucediendo, con la mano del conde de Montecristo por detrás, por supuesto. Sin hija y sin dinero, decide abandonar uno de los orígenes de su ruina, que es su esposa, y marcharse rumbo a Italia para recuperar al menos el crédito en la casa de Thomson y French. La señora Danglars, desesperada, acude a solicitar auxilio a su amante Luciano, quien ni siquiera la recibe, y de Villefort, quien aun recibiéndola, le negó el auxilio que le pedía. Cavalcanti había conseguido huir de la casa Danglars y emprende su fuga con tal fortuna que los gendarmes lo alcanzan a la mañana siguiente, precisamente al estar alojado en la misma fonda en la que Eugenia se camufla en su huida junto a su femenina amante. Unas horas después, Cavalcanti estaba en la cárcel de la conserjería y las 2 amantes, bajo miradas curiosas y cuchicheantes, partían hacia Flandes en Bruselas, donde llegaban el 26 de septiembre. Esa misma noche del 26 de septiembre, el conde de Montecristo se presenta ante una delirante Valentina, confesándole haber estado las 4 noches anteriores velando porque nada le sucediera, en cumplimiento de una promesa que le había hecho a Maximiliano. Entre ambos desenmascararon la identidad de la asesina, que no era más que la señora Villefort. Juntos urden un plan con el que Valentina está aparentemente muerta. Maximiliano, también desesperado, intenta quitarse la vida y consigue el conde de Montecristo disuadirlo de tal determinación, confesándole su verdadera identidad de Edmundo Dantes y el relato de su desdichada vida. Por otra parte, Villefort, al ser consciente de la culpabilidad de su esposa, optó por sugerirle como única salida a su delito el suicidio. Pero el destino le deparaba un mayor horror. Al ir a juzgar a Bertuccio, se encontró la confesión de un reo al que habían contado por primera vez sus orígenes, y allí en el juzgado hacía pública la identidad de su padre, la ignorancia de su madre y el modo como su padre había intentado asesinarlo en sus primeras horas de vida.
Villefort solo acertó a correr a su casa para evitar la muerte de aquella esposa a la que había empujado al suicidio. Pero al llegar a casa no solo era tarde para evitar esta muerte, sino que pudo descubrir que antes del suicidio había llevado a cabo el asesinato del hijo de ambos. Para más tormento tuvo que soportar la aparición del conde de Montecristo, confesándole su auténtica identidad. La consecuencia ante tan horripilante suceso fue la locura de Villefort. Segunda venganza, Villefort demente. Edmundo, contemplando las consecuencias de sus actos, y mayormente ante la visión del cadáver del pequeño Eduardo, se plantea si no habría traspasado los límites de la venganza. Por última vez puede ver el conde a Fernando y entrevistarse con su amada Mercedes, tras lo cual vuelve a replantearse la conveniencia de aquella desmesurada venganza en la que se había embarcado, pero todos aquellos susurros de la conciencia terminan silenciados por una visita turística que realiza a la antigua prisión del castillo de If, visita en la que llega incluso a recuperar aquellos antiguos escritos del abate Faria, aquellas tiras de telas en las que pudo leer las palabras escritas por su mentor. Arrancarás los dientes al dragón y pisotearás los leones, ha dicho el señor. En el viaje de Danglars, por salvar su fortuna, es apresado por Peppino y Luigi Vampa, que terminan de arruinarlo exigiéndole cuantiosas sumas solo por darle de comer. Cuando lo liberan no le queda nada. Tercera venganza, Danglars arruinado. El 5 de octubre de 1838, el conde de Montecristo estaba citado en la isla de su mismo nombre con Maximiliano, donde lo reencontró con la que creía fallecida, su amada Valentina. En la isla, junto a Valentina, se encontraba Haydée, quien con su amor le dio un nuevo sentido a la vida del conde. Él, que se había hecho consciente de la perversidad de su venganza, reconociendo que solo en manos de la providencia está el poder supremo y la sabiduría infinita. Ahora deseaba el castigo que el remordimiento le dictaba, pero aceptó su nuevo destino entregándose al amor de Haydée y se marchó con ella, no sin antes revelarles a Maximilien y Valentina, mediante una carta, las dos palabras que encierran toda sabiduría humana: confiar y esperar, y dejarles un regalo de bodas que les permitiría el principio de un próspero porvenir. El autor, Alejandro Dumas, nacido en Francia en 1802 y fallecido en 1870, hijo de un general del ejército francés, que dejó a la familia al borde de la ruina, al morir, cuando Alejandro tan solo tenía 4 años, con una madre de orígenes subsaharianos y condición de esclava. Su carrera literaria dio inicio como dramaturgo con Enrique III y su corte, en 1829, que se siguió por Antony en 1831. Sus dramas se centraban en la exaltación de la historia nacional francesa. Con escaso éxito, a partir de 1832 comenzó a escribir novelas con publicación por entregas en los periódicos. Pero Los Tres Mosqueteros en 1844 supuso su lanzamiento a la fama, y la producción de diferentes novelas históricas, entre las que se encuentra El Conde de Montecristo. Otro de los campos que tocó Dumas fue el de la política, como capitán de la Guardia Nacional parisina, que desembocó en pelea con Luis Felipe de Orleans, y la vuelta a la literatura, aunque se vio obligado a exiliarse a Bélgica huyendo de los acreedores y de la censura de Napoleón III. A pesar de su prolífica obra, de unos 300 libros y numerosísimos artículos, terminó sus días arruinado, viviendo a costa de su hijo bastardo con quien compartía nombre y profesión, y también a costa de su hija Madame Pétel.